Hola, hola, muy buenos días mis queridos amigos de Gloria Ortega. Hazlo con pasión. ¿Cómo amanecieron hoy? Hola, hola, bienvenidos todos. Una nueva semana, gracias a Dios, que podemos disfrutar de este día, ¿verdad? Cuán importante es. Déjame un segundito, por favor. Cuán importante es poder iniciar la semana con una buena actitud. ¿Te acordaste de eso? ¿Cómo te levantaste hoy? ¿Cómo amaneciste? ¿Qué tal tu fin de semana? ¿Pudiste disfrutar el fin de semana con tu familia? Yo justo en mi estado puse que este fin de semana y que en general los fines de semana debe servir, ¿no saben para qué? Para hacer actividades que dentro del lunes a viernes no podemos realizarlas. Por ejemplo, podemos el sábado o podemos el domingo hacer deporte, podemos mirar películas, podemos compartir con la familia, podemos disfrutar de ciertas actividades, cantar, dibujar, pintar, etcétera, que de pronto tú entre semana no puedes hacer por el colegio, por el trabajo, por los estudios, etcétera, etcétera, etcétera. Espero que cada uno de ustedes lo estén haciendo. ¿Por qué? Porque es importante que aprendamos a tener una vida, ¿qué cosa? Equilibrada. Y entre la semana al menos, como mínimo, porque la idea sería que cada día busquemos tener una vida que podamos tener diferentes actividades en un día. Pero a veces entiendo que tengo clientes que me dicen, Gloria, trabajo desde las 9 hasta las 6 y empalmo con mis estudios de 7 hasta las 11 de la noche. Ok, puede ser ese de pronto tu caso, pero ya sabes, entre al menos mínimo en la semana busca hacer actividades de relajación, busca hacer actividades de, ¿qué cosa? De respiración, ¿para qué? Para que tú puedas mantener un estado de ánimo saludable, para que puedas encontrarte ahorita, por ejemplo, lunes en la mañana con energía y no de pronto cansado, abatido, aburrido, frustrado, estresado, ansioso, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hoy, mis queridos amigos, nos atañe un nuevo tema que también ayuda mucho en la salud emocional y mental de las personas. ¿Cuál es el tema que hoy voy a tratar con ustedes? Es la importancia del perdón. Y lo he titulado Perdona, es más, no tanto, yo no puedo obligarte a ti a hacerlo, pero sí, si tomas conciencia, de verdad, todos deberíamos hacerlo. ¿Y por qué, Gloria? Porque es importante, vamos a ver luego las consecuencias de perdonar, las consecuencias positivas para ti y para mí. Así que, ¿qué tal su fin de semana? Amo leerlos. Hola, mi corazón. Hola, Isaí. Buenos días. Bienvenidos todos. Gracias. Escúchame que este tema es para ti y para todos, porque realmente todos como seres humanos estamos inmersos en un mundo donde interrelacionamos constantemente con diferentes personas y muchas veces somos agredidos o por otro lado podemos inconsciente o conscientemente agredir a los demás. Y muchas veces ni siquiera solamente agredimos a personas extrañas o personas lejanas a nosotros, sino, y lo más doloroso es que muchas veces ofendemos, lastimamos y agredimos a personas a quienes amamos, a personas que están cerca de nosotros, que todos los días conviven con nosotros. ¿Me entiendes? Y cuando suceden este tipo de situaciones, ¿qué debemos de hacer? Porque si no, ¿cómo se va a generar la vida? O no es cierto, mi amigo, mi amiga que me escuchas. Cuando tenemos alguna discrepancia, alguna riña, algún conflicto, algún problema con alguien cercano a nosotros y tenemos que lidiar, tenemos que vivir todos los días con esa persona, ¿cómo se vive? ¿Cómo te sientes a vivir así con una persona cercana a ti? Si fuese el caso. Y no es el único caso, porque por un lado puede ser cercano, pero otro lado puede ser que por más lejos que esté, puede estar en otro país, puede estar en otro continente. Pero si ese rencor, ese sentimiento negativo que está albergado, muy anclado en nuestro corazón, permanece allí,
va a estar constantemente en nuestra mente recordando esa situación, ese episodio, esa palabra, esos pensamientos, esas ideas, esos recuerdos que muchas veces pudimos haber vivido en algún momento. Yo sé que hablar del perdón no es algo popular, yo sé que hablar del perdón muchas veces no es bonito, no es fácil, nos cuesta muchas veces poder perdonar, yo sé que no es fácil y quizás muy llamativo hablar de ello, pero es importante. ¿Y por qué me permito hablar sobre este tema? Porque trabajando con diferentes personas, mis queridos amigos, ustedes saben que soy coach de vida y trabajo, tengo muchos clientes y justamente cuando veo y conozco sus casos, cuando hago el diagnóstico al respecto, me doy cuenta que muchas veces hemos sido heridos, dañados desde muy temprana edad, desde la niñez, desde la adolescencia. ¿Y qué pasa? Y hoy ya somos adultos, somos padres incluso en algunos casos y tenemos albergando y guardando esa herida de alma muchas veces abierta. ¿Pero por qué? Porque no hemos podido, ¿qué cosa? Perdonar. No hemos podido perdonar la ofensa de papá, no hemos podido perdonar la ofensa de mamá, no hemos podido perdonar ese momento, esa situación, ese episodio, eso algo que alguien nos dijo. Entonces se dan cuenta cuántas veces, muchas veces, nosotros estamos viviendo así por muchos años, por muchos años. Y pasan los años y mientras nosotros no tomemos conciencia y mientras nosotros no tomemos acción frente a esa situación que en algún momento marcó tu vida, frente a esa persona que lamentablemente hizo algo negativo, te hizo sentir mal a ti, tú vas a seguir siendo, escúchame, esclavo. Tú vas a seguir siendo esclavo de ese sentimiento, de esa emoción. ¿Cuántos de nosotros nos sentimos libres? ¿Verdad? Nuestro país y nuestro himno dice, somos libres, seámoslo siempre. Y anhelamos y deseamos siempre ser libres. Y la gran mayoría de personas podría decirte, por supuesto, Gloria, yo soy libre, yo tomo mis decisiones y yo hago mis cosas como yo quiero y etcétera, etcétera. Y a veces pensamos realmente que somos libres, pero si tomáramos conciencia y si, por ejemplo, habláramos de este tipo de situaciones que están dentro de nuestro corazón, que están aquí adentro y que muchas veces los demás no pueden ver, son cosas que no podemos percibir o ver fácilmente, ni siquiera tocarlas, pero se sienten. Tú las sientes y las personas que te rodean alrededor de ti también lo pueden ver, lo pueden percibir y sentir en ti. Entonces, ¿realmente eres libre? ¿Libre de tus pasiones? ¿Libre de tus deseos? ¿Libre de tus sentimientos? ¿Libre de emociones? ¿O somos esclavos? Esclavos de recuerdos negativos, esclavos de emociones y de sentimientos negativos. Me enfoco siempre en ello, ¿por qué? Porque en lo positivo no hay problema. Si tú amas, si tu corazón está lleno de amor, de alegría, de amabilidad, de bondad, de respeto, de paciencia, perfecto, está muy bien. Pero ¿qué pasa cuando esa realidad no pasa? ¿Qué pasa cuando eso no es real en nosotros? ¿Qué pasa cuando en nuestro corazón de repente tenemos algún rencor por alguien, algún resentimiento, alguna amargura, algún odio? ¿Por qué pasa cuando nosotros no somos personas pacientes, no somos personas tolerantes? ¿Qué pasa cuando nosotros no sabemos escuchar, no sabemos comunicarnos de forma asertiva, no de forma agresiva? O por otro lado, no de forma pasiva. ¿Qué pasa cuando no sabemos trabajar en equipo, no sabemos trabajar en grupos de personas? ¿Qué pasa allí? ¿Qué pasa? Que vamos a vivir y comenzar a vivir este tipo de situaciones o circunstancias con otro tipo de personas. Entonces, y eso afecta a nuestras vidas. Y no solamente nos afecta a nosotros, sino también afecta a nuestro entorno inmediato. Entonces, por eso que al ver tantas situaciones y tantos casos de personas que hemos sido víctimas o de personas que de pronto incluso nosotros sin querer hemos dañado, hemos lastimado, por eso la importancia de aprender a perdonar y de hablar de estos temas. De seguro que es muy difícil, pero tenemos que lograrlo, ¿sí? Tenemos que lograrlo por nuestro propio bien. Y esto es algo que yo siempre digo. Probablemente tú me digas, Gloria, ¿cómo voy a perdonar o cómo puedo abrir mi corazón de nuevo a una persona que me ha lastimado, que me ha ofendido o que me ha decepcionado?
Y es que no es que necesariamente tengas que volver a retomar la relación o no es que necesariamente tengas que volverle a abrir el corazón a una persona. Podría ser el caso, pero no siempre. Y no te estoy invitando a eso. Te estoy invitando a que tú seas libre de ese sentimiento, de ese recuerdo que a pesar que pasa el tiempo, está presente en tu vida. Yo, y les digo, les hablo con propiedad porque les digo que conozco muchos casos así, que son situaciones que han vivido en el pasado, pero me dice, Gloria, siempre que lo recuerdo, me duele. O no tiene que decirme ni siquiera, sino que cuando me lo dice, sus ojos se ponen rojos, comienza la persona a llorar, se conmueve. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque esa situación, aunque tú creas que ya pasó, porque ese episodio de tu vida, aunque tú creas y pienses que ya el tiempo ya pasó, sin embargo, aún sigue fresco, como si fuera el día de ayer. Aún está presente en tu vida. Y lo malo es que eso te daña, eso te lastima. Entonces yo te pregunto, ¿tú quieres seguir viviendo así, sufriendo? ¿Tú quieres seguir recordando ese pensamiento, esa situación que alguien te dijo que algo pasó y quieres todavía seguir viviendo con ese dolor? Y por consecuencia de ese dolor y por consecuencia de ese sufrimiento, tener odio, amargura, resentimiento, rencor a esa persona, a esa situación, a ese lugar. No. Hoy yo te invito para que tú puedas ser libre. Y para que tú puedas realmente ser libre, hace un par de días ponía en mi post, mi estado y decía, sé libre de tus pasiones. El hombre verdaderamente libre es aquel que controla sus pasiones. Es aquel que no se deja llevar por alguna emoción o por un sentimiento, por alguna palabra, por alguna idea que alguien te dijo. No, señor. Usted no se puede dejar llevar o controlar por lo que el entorno y las demás personas le digan a usted. Usted tiene que saber quién es usted y usted tiene que saber qué cosa, controlar sus propias emociones. Usted tiene que saber controlar sus propios sentimientos. Usted tiene que saber controlar qué cosa recibo y qué cosa no recibo, qué cosa acepto, qué cosa no acepto. Porque yo sé quién soy. Pero cuando no es así, muchas veces vamos a ser heridos, somos muchas veces personas que todo lo llevamos al ámbito personal y nos tomamos a pecho y creemos que es contra nosotros y creemos que somos nosotros los que estamos mal y tantas cosas, mis amigos queridos. Entonces, por eso, acuérdense que en nuestras vidas vamos a tener y vamos a sufrir ofensas. Pero por eso es importante que nosotros presentemos misericordia y hablemos con la verdad. No mintamos. ¿Cuántas veces porque decimos, no, es que para evitar problemas mejor miento? Y no es correcto eso. Por ahí un alumno en alguna oportunidad, hablando al respecto sobre la veracidad, sobre los valores, él me decía, pero, profesora, me decía, pero a veces tenemos que decir, no decir la verdad, tenemos que mentir para no herir a las personas. ¿Qué piensas tú, mi querido amigo, amiga que me escuchas en esta mañana? ¿Es correcto eso? ¿A veces tenemos que mentir para no herir a una persona? Entonces, ¿cuál creen que fue mi respuesta? Definitivamente no. Porque probablemente esa verdad en este momento pueda ser dura, pueda ser difícil. Sin embargo, es muchísimo mejor afrontar y decir la verdad ahora que decirlo después. Porque cuando lo digas después, te aseguro que ese problema, que esa situación ya no será así de pequeño, sino será ingente. Será grande, será desbordado y hasta no se podrá controlar. Entonces, siempre aprendamos por eso a no sentirnos víctimas tampoco, a no sentirnos culpables, a no vivir así. Una vez más, no seamos esclavos de esos pensamientos negativos. Aprendamos a ser sinceros con nosotros mismos y asumamos nuestras responsabilidades. ¿Por qué? Porque cuántas veces en esos conflictos que hemos tenido con las personas, en esas situaciones que hemos vivido, que nos han causado dolor o sufrimiento, ¿cuántas veces parte de esa responsabilidad de lo que sucedió, de lo que aconteció, fue nuestra? ¿Cierto o no?
Si tú comienzas a meditar y a darte cuenta de esa situación, de ese episodio, dime ¿tú te sientes satisfecho de la forma como reaccionaste, de lo que hiciste, de lo que no hiciste? ¿Por qué el fracaso de una relación? ¿Por qué a una persona lo despiden de un trabajo? ¿Por qué? ¿Por qué una persona se enferma? Miren de lo que estoy hablando, mis queridos amigos. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque muchas veces detrás de esas situaciones que pasamos antes, porque nada es de la noche a la mañana, salvo que sea un milagro. Normalmente las situaciones suceden en el tiempo, por consecuencia de nuestras acciones. En el caso de la enfermedad, probablemente porque no como a mis horas, no me alimento bien, porque no concilio el sueño, porque no hago de repente una alimentación balanceada. En el caso de repente de perder el trabajo, si te han despedido, ¿por qué? Porque de repente eres una persona tóxica, porque de repente no estás cumpliendo con los valores de la empresa, como la puntualidad, la responsabilidad, o porque llegas tarde, o en el caso de una pareja, ¿por qué una pareja se separa? ¿Por qué? No, la responsabilidad no solamente es de uno, la culpa no solamente es de uno. Muchas veces la culpa, quizás uno pueda tener más culpa que otro, más responsabilidad que otro, pero siempre hay parte de responsabilidad en nosotros, por cosas que hemos hecho o por cosas que simplemente no estamos haciendo. ¿Cuántos de nosotros cuidamos, cultivamos nuestras relaciones? ¿Cuántos de nosotros somos afectivos y expresamos nuestro amor a esa persona amada? ¿Cuántos de nosotros? ¿O cuántos de nosotros muchas veces pensamos y decimos, no, Gloria, ya él se sobreentiende, se supone que él sabe? Y no hacemos cosas nuevas y dejamos que la relación muchas veces caiga en rutina, en monotonía. Y todo se desgasta, se hace un vicio. Y entonces te das cuenta que tienes parte de responsabilidad de las consecuencias y de las cosas que muchas veces luego por eso sufrimos y por eso muchas veces nos sentimos víctimas y tantas cosas. En ese sentido, el error, mis queridos amigos, como seres humanos, es parte de nuestra vida. Y es por eso que debemos de aprender a perdonar. Nuestra vida toda, de por sí, somos ensayo y error, ensayo y error. No existe un ser humano perfecto, solo Dios es perfecto. Y en ese sentido, por eso es importante que tú aprendas a conocerte, a ser consciente, a asumir tus responsabilidades y a saber, ok, cuando cometo errores y cuando es parte de mi responsabilidad, con humildad asumirlo. Y si tengo que pedir perdón, hacerlo, reconocerlo. Pero también en ese sentido, en la vida, vamos a vivir momentos tormentosos, vamos a vivir situaciones que nos va a costar perdonar, ¿no? Entonces, el perdón es una forma, mis queridos amigos, de curar. Isaí, el perdón es una forma de curar nuestras heridas emocionales. Y por eso es que hoy, en esta mañana, he querido compartir con ustedes que me están escuchando. Porque aunque tú no lo creas, cuando tú perdonas a una persona, cierras etapas, cierras heridas, comienzas a cicatrizar esa herida abierta que tienes en tu vida. Por eso es importante, porque el perdón es el principio y trae beneficios a tu salud emocional, a tu salud mental. ¿Por qué a tu salud emocional? Porque les decía, cuando uno perdona ese odio, ese rencor, esa amargura, ese resentimiento guardado en el corazón, se suelta, se libera. Y por otro lado, cuando tú perdonas, ¿por qué es salud mental? Porque ya no vas a estar siguiendo pensando y pensando y pensando en ese momento, en ese recuerdo, en esa situación, en esa palabra triste, funesta que te tocó vivir. ¿Te das cuenta cómo el perdón puede ser liberador? ¿Te das cuenta cómo el perdón puede romper esas ataduras emocionales y mentales? A veces las personas no son conscientes de eso y no saben de esto. A veces piensan que, ¿cómo le voy a perdonar porque le hago un favor a esa persona que no se merece? Y probablemente sea cierto. Probablemente esa persona, Gloria, no se merezca. Pero ¿sabes quién sí se merece? Y ahí es donde me enfoco yo cuando hablo con mis clientes. ¿Sabes quién sí se merece? Tú te mereces perdonar. ¿Y sabes por qué? Porque tú mereces vivir feliz. Porque tú mereces vivir en paz. Y mientras tú, escúchame por favor, mi querido amigo y amiga, si tú no perdonas, no vas a vivir en paz. Porque ese recuerdo, porque ese pensamiento, porque ese episodio
siempre va a venir a tu mente y te va a causar dolor. Y ese dolor va a causar amargura. ¿Te das cuenta? Es un ciclo que está estrechamente ligado. Mis pensamientos, mis emociones. Mis pensamientos, mis emociones. Buenos días, Cecita. Quizás en algún momento de tu vida, Cecita, has tenido alguna persona que te haya ofendido. Quizás alguna persona, Isaí, que te haya lastimado, sea con palabras, sea con acciones. Porque no necesitamos palabras, pueden ser acciones, puede ser la indiferencia, ¿verdad? El rechazo que hayamos recibido de alguien. Entonces, en esas situaciones es importante que mientras más rápido perdones, mejor para ti. Porque si nosotros somos personas que hemos aprendido a perdonar de todo corazón, y no, repito, no porque la persona se lo merezca, de repente no se lo merece, repito, y quédate con eso, tú te mereces. ¿Y sabes por qué tú te mereces perdonar? Porque tú te mereces vivir feliz. Y no recordar la tristeza, no recordar el dolor, no recordar el sufrimiento. No, tú mereces vivir feliz, mi amiga querida. Tú mereces vivir feliz, mi amigo querido. No con los recuerdos del pasado, olvida, cierra, suelta, deja el pasado atrás. Pero solo lo puedes dejar, no con el tiempo, Gloria, el tiempo lo dirá. No, señores, el tiempo no sana nada si tú no tomas acción. Y si tú no tomas la decisión de decir, yo quiero vivir en paz, yo merezco vivir feliz, retomar mi vida, volver a empezar. Porque sí, no es que, ¿sabes qué? Cierro mis ojos y las cosas no pasó y niego lo que pasó. No, 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 no. Hay que aceptar lo que nos pasó. Me pasó con siendo responsable o no, me pasó lo que me pasó. Acepto. Pero a raíz de esa aceptar, comienzo a cerrar. ¿Y cómo cierro esa situación, esa herida abierta? Perdonando. Entonces, entonces, tú mereces ser libre y quizás la persona no se lo merece, pero no lo analices. No analices, pero Gloria, si lo perdono, a él sí lo perdono, a ella no lo perdono, a esto sí perdono y esto no perdono. No, perdona todas las cosas por tu propia salud emocional y mental, César. Por tu propia salud. ¿Tú quieres vivir feliz? ¿Tú quieres vivir descansado? Entonces, ten la apertura y aprende a ser una persona perdonadora. Ahora, el perdón es un proceso. No es que, Gloria, cuando yo sienta, no es así. Escúchenme, por favor. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Isaí, escúchame. El perdón no es un sentimiento. El perdón es una decisión. Yo decido por mi bienestar, por mi salud mental y emocional, yo decido perdonar. ¿Tú quieres, amigo, llegar a ser dependiente de pastillas, de fármacos? ¿Por qué las personas ansiosas, por qué las personas deprimidas muchas veces caen en ese tipo de cuadros? Muchas veces, ¿por qué? Porque han sido también víctimas de alguna persona, de alguna situación. Y como no saben gestionar sus emociones, necesitan ayuda de fármacos, de medicamentos, para poder, entre comillas, controlar y vivir una vida balanceada. Quien te habla, puedo decirte que no es bueno eso. ¿Por qué llegar a ello si tú eres un ser capaz, un ser consciente, un ser competente, un ser valioso? Que si tú tomas conciencia, no necesitas llegar a esto, porque en primer lugar puedes tomar esta decisión. Esta reflexión reflexiva que yo te invito y que no te va a costar ni un céntimo, pero que depende mucho de ti, de tomar la decisión, aunque no sientas, Gloria, yo no siento perdonar a esta persona, pero lo perdono, declaro con mi boca, perdono a esta persona por mi bienestar, porque quiero vivir feliz, porque quiero vivir en paz, porque me merezco eso, yo decido perdonarlo a él. Ahora, quizás tú me preguntas y me dirás, Gloria, pero para eso necesito decírselo. Si tienes la oportunidad y si te sientes capaz de poder hablar con esa persona y decírselo, ok, bien, pero si no puedes hacerlo, no necesitas hacerlo. No necesitas, de repente esa persona, es más, ya no está en esta vida. De repente esa persona, porque a veces, ojo, pasa esas cosas y seguimos
teniendo odio y resentimiento, o aún nos hacemos más daño porque quizás esa persona ya no está, o quizás esa persona está en otro país, en otro continente, ¿verdad? O quizás ya ni siquiera sabes de qué es de esa persona, ya ni siquiera sabes. Entonces no necesitas en ese caso buscar a la persona para perdonarla, no. En el lugar donde estás, allí, tomando conciencia de forma reflexiva y con todo tu corazón, tú puedes hacerlo. Algunos expertos recomiendan que escribamos las ofensas que las personas nos han hecho. Yo te siento esto y esto, y escribir todo lo que sientes es una terapia también. Y después de ello, por ejemplo, quemar esa hoja, ¿no? Y declarar y decir, te perdono, esto es parte de mi pasado. Puede ser una forma. Y la otra forma es declarándolo con tu boca. Declarando y diciendo, ¿sabes qué? Pero di su nombre de esa persona. ¿Sabes qué? María, José, Ricardo, Ingrid, Margarita, Yuri, Viviana, Modesto, te perdono. Te perdono. Te perdono porque merezco y quiero vivir feliz. Así que ese es el primer paso. Y además es importante no solamente perdonar a la otra persona, por cierto, es importante perdonarte también a ti misma. ¿No será que tú a ti mismo no has aprendido a perdonarte? ¿No será que tú tienes algo contra ti mismo? ¿Por algo que tú fallaste? ¿Por algo que dijiste? Cuidado, mira ahí tu corazón, Isaí. Mira ahí tu corazón, César. Y date cuenta, en tus emociones no vaya a ser que tú sientes rencor hacia ti mismo. Entonces, muchas veces, muchas veces más fácil es perdonar a los demás, pero perdonarse a uno mismo, muchas veces nos cuesta. ¿Y cómo me doy cuenta, Gloria, si no me he perdonado? ¿Sabes cómo? Porque siempre traes a recuerdo ese pensamiento, pero no pensando y echando la culpa a esa persona, sino a uno mismo. Y diciendo, es que ¿por qué hice eso? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Qué tonta fui? ¿Y qué mal? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Y te recriminas, y te recriminas a ti mismo. Eso es una muestra clara de que tú no te has perdonado a ti mismo. Y para que puedas sanar tu corazón, tú necesitas perdonarte también a ti mismo. ¿Sí? Entonces son dos perdón. Un perdón a esa persona, al ofensor, al agresor, y el otro perdón es para contigo misma. Y saber y reconocer que somos seres imperfectos, que me puedo equivocar, por supuesto que me puedo equivocar. Y debo de pedir perdón, le pido perdón, pero también debo aprender a perdonarme a mí misma para poderte conciliar la paz. ¿Cuántas personas muchas veces no pueden dormir justamente por eso? Pensando y pensando en ese odio, en esa amargura, en ese deseo de venganza. Me quiero vengar y me quiero vengar. Y esa venganza no te lleva a nada mal, nada bueno. Todo lo contrario, te llena de emociones y de sentimientos negativos. Así que declara con tu boca el perdón, decide perdonar, aunque no se arrepienta esa persona. Porque, ¿sabes qué? Ya les he dicho, no depende de la otra persona, depende de ti. Si esa persona se arrepiente, si esa persona se merece o no, si esa persona te perdona a ti, ese es tema de esa persona. Tú decides por ti mismo perdonar de todo tu corazón, ojo, no de boca simplemente para afuera, ¿sí? Perdonar con todo tu corazón, porque repito, ahí liberas y sueltas emociones, sueltas sentimientos, sueltas pensamientos. Es un tema inconsciente, pero conforme vas avanzando los días, porque el perdón es un proceso, conforme van avanzando los días, te vas a empezar a sentir libre. Y ya eso, cuando venga ese pensamiento, ese recuerdo, cuando yo tenga que hablar de eso, ya no me va a doler. Ya no voy a sentir lo mismo. ¿Sabes por qué? Porque pude superarlo. Porque pude eso por fin dejarlo atrás. Y es parte de mi pasado. Hoy amo a esa persona, hoy perdono a esa persona. Y quizás no necesariamente amarla, pero quizás hoy simplemente tengo paz conmigo misma y eso es importante. Así que si hay la oportunidad de reconciliar, de conversar con la persona y de volver a retomar la relación, bien. Pero si no, no hay problema. Lo importante acá es que tanto esa persona como tú puedan estar, de ser el caso, en paz. Gloria, y si esa persona no se arrepiente, ese es tema suyo, no es tema tuyo. Cada uno es un tema de propia responsabilidad y propia decisión de qué es lo que tú quieres elegir para ti misma. ¿Correcto? Podemos ayudar a los demás, pero
Hay cosas que son un tema de voluntad y de deseo de cada uno. Así que te regalo finalmente 3 tips y con esto cierro 3 tips para que podamos nosotros vivir y aprender a perdonar. ¿Se dan cuenta cuán importante? Hay muchas razones por las cuales es importante perdonar. Y en primer lugar, por tu propio bienestar emocional. Entonces, trae a tu mente, el primer tip es trae a tu mente, César Isaí, a esos recuerdos negativos para liberarte de ellos. En primer lugar es traer a tu mente. ¿Qué cosa? Hay algo en mí, piensa. Hay algo en mí que me causa dolor. Hay algo que puede ser. De repente tú eres una persona amargada y no te das cuenta por qué. De repente eres una persona muy seria y no te das cuenta por qué. De repente eres una persona que no sabes expresar tus emociones, que no eres afectiva y no te das cuenta por qué. Porque algo detrás, algo hace mucho tiempo has vivido y está allí guardado, anclado. Mira, medita, piensa. Segundo paso. No racionalices los motivos, las razones del porqué de esa situación y por qué no tendrías que perdonar. No analices, no digas, no, pero Gloria, mira, me hizo esto. Si no me hubiera hecho esto, de repente sí lo hubiera perdonado, pero no analices. No, así en estos temas no se racionaliza. Aunque no se merezca esa persona, en otras palabras, el perdón, tú sí te mereces vivir en paz. Así que por ello debes de perdonar. Y finalmente el tercer paso es decide perdonar. Decide perdonar. Es una decisión, repito, no es un sentimiento, es una decisión. Aplica esto y conviértelo en tu vida un hábito. Qué bonito sería que en nuestras vidas parte del hábito sea siempre perdonar. Perdonar a las personas. Y con eso no quiere decir que a todo el mundo entonces me va a agarrar de, como se dice, de lorna. No. Simplemente nos hacemos personas magnanas, personas grandes, personas que han aprendido a vivir en paz con las demás. Y no quiero vivir en guerras ni en pleitos, porque amo mi paz, porque amo mi bienestar y no voy a permitir que nada ni nadie me robe esta paz que yo tengo cultivada en mi corazón. Los hábitos correctos añaden valor a tu carácter, forjamos carácter y todo lo que eleva sentido moral tiene y debe ser preservado y valorado. Así que hoy, mi querido amigo, mi querida amiga, yo los animo a que ustedes puedan generar este hábito y que puedan ser parte de sus vidas por ti mismo, por tu propio bienestar. Tú eres una persona amada, tú eres una persona valiente, valiosa. No importa lo que los demás te hayan dicho o no importa lo que los demás puedan decir de ti. Mírate siempre y aprende a mirarte siempre como una persona de valor, como una persona amada, como una persona capaz. Y quita esos pensamientos y esos recuerdos que dicen lo contrario. No los permitas. Tú vales mucho, eres único y eres especial. Sí, mis queridos amigos, y se merecen, todos merecemos vivir felices. Y cierro con esto. La felicidad, el dinero no nos hace felices, por si acaso. No creas de que, Gloria, seré feliz cuando tengo 1.000.000. No, señores. Hay mucha gente millonaria, multimillonaria, que no pueden conciliar el sueño, que no pueden dormir y que son infelices. Y muchos de ellos incluso hasta se quitan la vida. Así que desmiéntete si tú piensas que simplemente el dinero te puede hacer feliz. Hay muchas cosas las cuales son mucho más importantes que el dinero. Es importante, por supuesto, sino cómo comemos y etcétera, ¿verdad? Pero no es lo más importante, ¿sí? Así que aprende a valorar las cosas que a veces no, entre comillas, no tienen un valor monetario, económico, pero tienen un valor intrínseco, ingente, ¿sí? Y esas cosas son las cosas más valiosas y que podemos tomarlo, que están ahí cerca de nosotros, pero es un tema de decidirlo y de empezar a vivir así. Muchísimas gracias, mis amigos. Espero que les haya gustado. A todos, pequeños, grandes y adultos, todos. Bienvenidos todos. Muchísimas gracias por haberme acompañado esta mañana. Así que medita esto y ponlo en práctica en tu vida. Porque de nada sirve que me ingrese por una oreja y que me salga por la otra. Eso no pasa. Eso no es bueno. Tienes que procesarlo, interiorizarlo y vivirlo. Practícalo.
Sí, mis queridos amigos, Dios los bendiga. Muchísimas gracias por haberme acompañado en esta mañana. Que tengan una hermosa semana, que tengan una bendecida, una exitosa semana. Les deseo con todo mi corazón para todos y cada uno de ustedes. Este jueves y viernes tengo mi taller para adolescentes, mis queridos amigos. Así que si tú eres abuelo de algún adolescente, eres tío, eres papá de algún adolescente y quieres y necesitas que él pueda mejorar como persona, como ser humano, crecer y desarrollarse como un hombre, una mujer de bien, bueno, pues inscríbelo. Los espero. Todavía tengo vacantes para este jueves y viernes de 4:30 a 6 de la tarde. Son 2 sesiones con los chicos que me voy a estar reuniendo esta semana. Esta semana es para ellos. Así que si estás interesado, por favor escríbeme, o si no, pasa la voz. De repente alguien conoces que pueda estar interesado, que necesite la ayuda, en vez de que el niño o el adolescente se encamine en malos caminos. ¿Por qué no? Todavía es tiempo. En la adolescencia todavía es el tiempo, porque dejó de ser niño, pero no es un adulto. Está en esa etapa y necesita acompañamiento, necesita apoyo, y es posible trabajar con él, porque él ya tiene conciencia para poder ayudarle a enrumbar y a equilibrar su vida, para que sea esa persona que quizás tú tanto deseas y anhelas que pueda ser. Muchísimas gracias. Para servirles, gracias a mis amigos empresarios, muchas gracias por sus recomendaciones. Nos vemos pronto, nos vemos el día miércoles, ¿sí? Si les gustó esta transmisión, por favor, darle un like, regálame un like, y ya sabes que les invito siempre a poder suscribirse a mi canal de YouTube. Allí estoy como Gloria Ortega, ahí están colgados todos mis videos que yo vengo transmitiendo en todo este tiempo. Siempre, siempre, siempre estoy para servirlos. Y ya saben, hagas lo que hagas, siempre hazlo con pasión. Dios los bendiga. Chao, chao.